En nuestra sociedad, pocos crímenes son tan atroces y desgarradores como los que implican la pérdida de vidas inocentes. Hoy nos adentraremos en las historias de asesinos de bebés que se enfrentaron a todo el peso de la justicia en los tribunales. No son historias fáciles de escuchar. Christina Marie Riggs, la primera asesina de bebés de esta lista, es una madre de 2 hijos, Christina Marie Riggs. El 4 de noviembre de 1997, la policía de Sherwood, Arkansas, recibió una llamada de socorro de una mujer preocupada por su hija, Christina Riggs, y sus 2 nietos. La policía acudió rápidamente y descubrió una escena devastadora. 2 niños, Justin Dalton Thomas, de 5 años, y Shelby Alexis Riggs, de 2, fueron encontrados muertos en el apartamento, mientras que Christina, su madre, estaba inconsciente, pero aún con vida. Fue trasladada al hospital, en estado crítico. Dentro del apartamento, la policía encontró una nota de suicidio dirigida a la madre de Christina. En la nota, Christina expresaba su temor a que sus hijos, que tenían padres diferentes, se separaran si ella dejaba de vivir. También expresaba su deseo de que sus hijos crecieran sin saber que se había quitado la vida. Resultó evidente que se trataba de un intento de asesinato-suicidio. Aunque Christina sobrevivió al intento de suicidio, fue acusada de 2 cargos de asesinato. Los cuerpos de Justin y Shelby fueron enviados a un examen médico para determinar la causa de la muerte. La investigación inicial no reveló signos de traumatismo externo. Los niños parecían dormir plácidamente. Los estremecedores asesinatos afectaron profundamente a la pequeña comunidad de Sherwood, ya que era el primer homicidio en mucho tiempo. La familia de Christina luchaba por comprender sus actos, pues creía que no se ajustaban a su personalidad habitual. Unas semanas más tarde, se determinó la causa de la muerte de Justin y Shelby. Justin había muerto por una combinación de sobredosis de drogas y asfixia, mientras que Shelby había muerto asfixiada. Como Christina había trabajado como enfermera, la policía descubrió 3 jeringuillas que contenían morfina y cloruro potásico en la mesilla de noche, cerca de la cama. Christina se sometió a un examen psicológico para evaluar su aptitud para ser juzgada. Afirmó haber desarrollado un trastorno de estrés postraumático, TEPT, tras su participación en la asistencia médica a las víctimas del atentado de Oklahoma City en 1995. Sin embargo, su antiguo lugar de trabajo contradijo su versión, afirmando que no estaba de servicio el día del atentado. El hospital confirmó que había cobrado horas extraordinarias por asistir a trabajadores de otro hospital. Los examinadores médicos determinaron que Christina era mentalmente capaz de comprender sus actos y participar en su defensa. En consecuencia, se ordenó que fuera juzgada por los asesinatos, y los fiscales solicitaron la pena de muerte. Durante el juicio, la defensa de Christina no negó su responsabilidad en el asesinato de sus hijos. En cambio, argumentó que una depresión aguda la llevó a creer que lo mejor para los niños era acabar con sus vidas junto con la suya. La defensa también destacó el impacto de años de abusos sexuales durante la infancia de Christina, un historial familiar de depresión y la falta de apoyo emocional y financiero de los padres de Justin y Shelby. En respuesta, la acusación presentó a Christina inyectando a Justin y posteriormente asfixiando a ambos niños con almohadas. Afirmaron que Christina había mostrado un profundo odio hacia su hijo y había descuidado a sus hijos para que participaran en actividades sociales como el karaoke. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el jurado declaró a Christina Marie Riggs culpable del asesinato de Justin y Shelby. Durante la fase de la pena, Christina sorprendió a todos, expresando su deseo de ser condenada a muerte y de estar con sus hijos. El jurado accedió a su petición y fue condenada a muerte. El 30 de abril de 2000 se ejecutó la sentencia de muerte de Christina. Antes de su ejecución, expresó un profundo remordimiento, reconociendo el dolor que había causado y la imposibilidad de enmendarlo. Irónicamente, fue ejecutada utilizando cloruro potásico, la misma droga que había utilizado para acabar con la vida de su hijo. Stephen Bowden y Shannon Marsden. La segunda entrada en esta lista es el asesinato de Finley Bowden, a manos de sus padres, Stephen Bowden y Shannon Marsden. El día de Navidad de 2020, los paramédicos fueron llamados a la casa de la pareja en Old Whittington, donde Finley, de 10 meses, había sufrido un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, Finley fue declarado muerto en el hospital. El tribunal supo que sus lesiones incluían 57 fracturas óseas, 71 hematomas y quemaduras en la mano izquierda. Estas lesiones fueron infligidas en un periodo comprendido entre el 4 y el 22 de diciembre y fueron descritas como salvajes y prolongadas, con una motivación sádica.
Las fracturas de los huesos de Finley le provocaron infecciones graves, como neumonía y septicemia, que finalmente le causaron la muerte prematura. Además, las pruebas toxicológicas revelaron la presencia de cannabis en su sangre, lo que sugiere que había estado expuesto al humo poco antes de su muerte. Durante el juicio, se puso de manifiesto que Bowden y Marsden impidieron intencionadamente que los profesionales vieran a Finley, cancelando citas y proporcionando información falsa sobre su salud. La vida diaria de Finley estaba marcada por un inmenso dolor, angustia y sufrimiento debido a sus lesiones. No podía alimentarse correctamente, lo que le provocaba una importante pérdida de peso. El tribunal supo que le obligaban a dormir con la ropa de cama manchada de sangre y vómito. El juez describió a los acusados como unos mentirosos consumados que no mostraron remordimiento alguno y se negaron a aceptar la responsabilidad de sus actos. Las lesiones infligidas a Finley requirieron una fuerza considerable y dificultaron su capacidad para respirar correctamente. Como consecuencia, padeció dolores constantes y no pudo disfrutar de actividades básicas, ni siquiera alimentarse correctamente. El juez subrayó que la multitud de lesiones solo podían haber sido infligidas por ambos acusados trabajando juntos. La pareja fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su hijo de 10 meses, Finley Bowden. Sopesando estos factores, la pena mínima en su caso, Stephen Bowden, será de 29 años. La pena mínima en su caso, Shannon Marsden, será de 27 años. La sentencia tuvo lugar en Derby Crown Court, donde se les ordenó cumplir un mínimo de 29 y 27 años, respectivamente. El tribunal reveló que Finley sufrió 130 terribles lesiones a manos de sus padres. El inspector Steve Shaw, de la policía de Derbyshire, expresó su conmoción e incredulidad ante la incomprensible naturaleza del crimen cometido por la pareja. Destacó su falta de remordimiento y su falta de voluntad para reconocer su fechoría. Actualmente se está llevando a cabo una revisión de la protección de menores para investigar a fondo las circunstancias que rodearon la muerte de Finley. El caso reveló que los trabajadores sociales habían decidido inicialmente retirar a Finley del cuidado de sus padres por temor a que sufriera daños importantes. Sin embargo, Bowden y Marsden engañaron a los trabajadores sociales y con el apoyo de las restricciones de COVID-19 consiguieron convencer a las autoridades de que se habían producido cambios positivos. En consecuencia, Finley volvió a estar bajo su cuidado, lo que condujo al trágico desenlace. La sentencia dictada por los magistrados, con la orientación de un tutor designado para representar el interés superior de Finley, apoyó un plan de transición para su regreso con sus padres. Aunque no hay indicios de que se cometieran errores legales, se está llevando a cabo una revisión exhaustiva para examinar el papel de todos los organismos implicados en el caso de Finley. Janine Jones. Janine Ann Jones es la tercera asesina de bebés de esta lista. Janine Jones, conocida como el Ángel de la Muerte, es una asesina en serie convicta que fue declarada culpable de asesinar e intentar asesinar a varios niños mientras trabajaba como enfermera pediátrica en Texas. Aunque oficialmente solo fue condenada por un asesinato y un intento de asesinato, las pruebas sugieren que podría haber sido responsable de la muerte de muchos más niños. Desde principios de 1981 hasta marzo de 1982, mientras trabajaba como enfermera con licencia profesional en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, UCI, del Hospital del Condado de Bexar, en San Antonio, Texas. Un número alarmante de niños murieron en circunstancias sospechosas, la mayoría de ellos a cargo de Jones. Este patrón de muertes misteriosas llamó la atención, y su turno pasó a conocerse como el turno de la muerte, debido a la alta tasa de mortalidad durante su horario de trabajo de 15 a 23 horas. Los niños a su cargo sufrían problemas respiratorios repentinos, convulsiones, paros cardíacos y hemorragias incontroladas cuando se les administraban inyecciones. A pesar de las sospechas de los médicos de la UCI, el hospital, preocupado por la publicidad negativa, decidió no despedir a Jones ni implicar a la policía. En su lugar, durante un cambio de nombre y una revisión publicitaria, el hospital dio de baja a todas las enfermeras vocacionales licenciadas, incluida Jones, sin responsabilizarla explícitamente de las muertes. Jones abandonó el hospital y las muertes cesaron abruptamente. Una investigación interna confirmó más tarde que al menos 10 niños habían muerto mientras Jones trabajaba, aunque el informe afirmaba que no podía establecerse una relación definitiva entre Jones y las muertes. Jones encontró rápidamente otro puesto en una clínica pediátrica de Kerrville, Texas, gracias a unas referencias positivas. Sin embargo, en esta nueva clínica se produjeron incidentes similares de enfermedades y muertes misteriosas.
El caso que los fiscales relacionaron definitivamente con Jones fue la muerte de Chelsea McLennan, de 15 meses, que recibió múltiples inyecciones de un relajante muscular administrado por Jones en lugar de la vacuna prevista. Las investigaciones y testimonios posteriores sobre la serie de muertes inexplicables bajo el cuidado de Jones condujeron a su condena por el asesinato de McLennan. Fue condenada a 99 años de prisión. Jones se enfrentó a cargos adicionales por intentar matar a un bebé de 4 semanas, Rolando Santos, administrándole una dosis letal de un anticoagulante. Afortunadamente, el niño sobrevivió, y Jones fue declarada culpable de intento de asesinato y condenada a cumplir una pena adicional de 60 años. A pesar de sus largas condenas, Jones tenía prevista su puesta en libertad en 2018, en virtud de la ley de excarcelación obligatoria de Texas, que permite a los reclusos terminar antes sus condenas, si se portan bien. Sin embargo, los fiscales estaban decididos a impedir su puesta en libertad, ya que sospechaban que podía haber sido responsable de la muerte de hasta 60 bebés y niños durante su carrera como enfermera. Trabajaron para reunir pruebas de estos presuntos asesinatos, lo que llevó a presentar nuevos cargos de asesinato contra Jones. Jones fue acusada del asesinato de Joshua Sawyer, un niño que murió en circunstancias misteriosas mientras estaba bajo su cuidado en la UCI del Hospital del Condado de Berkshire. Posteriormente, se presentaron otros cargos de asesinato contra ella por las muertes de Rosemary Vega, Richard Nelson, Paul Villarreal y Patrick Zavala, que supuestamente recibieron altas dosis de relajantes musculares o analgésicos administrados por Jones. Mientras Jones espera el juicio por estos nuevos cargos, permanece en prisión. Un juez la declaró competente para someterse a juicio, eliminando la posibilidad de una puesta en libertad anticipada. Las motivaciones de sus crímenes siguen siendo inciertas, pero se especula con que Jones cometió estos actos para adquirir una sensación de poder e importancia, metiéndose en situaciones de vida o muerte. Amelia Dyer. Amelia Dyer es la cuarta entrada de esta lista. En 1896, a los 57 años, fue ejecutada por el asesinato de una niña. Fue responsable de la muerte de al menos 12 bebés, y algunos expertos estiman que pudo haber matado hasta 400 bebés. Amelia Dyer se aprovechó de las circunstancias sociales y legales de la Gran Bretaña victoriana para cometer estos crímenes con fines lucrativos y evitar ser descubierta. En esa época, las madres solteras se enfrentaban a circunstancias difíciles para cuidar de sus hijos y ganarse la vida, ya que la sociedad no veía con buenos ojos la monoparentalidad y la ilegitimidad. Los servicios de adopción y acogida carecían de una regulación adecuada, lo que propició la aparición de los granjeros de bebés. Estos individuos actuaban como agentes, cobrando por adelantado a las madres que solicitaban servicios de adopción o acogida para sus bebés. Por desgracia, a menudo se abusaba de esta práctica, lo que dificultaba el seguimiento del destino de los niños. En algunos casos, resultaba económicamente ventajoso que los bebés a su cargo no sobrevivieran. Amelia Dyer se presentaba como una cuidadora de bebés respetable y digna de confianza. Anunciaba la adopción o cuidado de bebés, prometiendo un hogar seguro y cariñoso. Sin embargo, en realidad, Dyer aceptaba el dinero de madres desesperadas y mataba a muchos de los bebés poco después de su llegada. Su método preferido era estrangularlos con cinta adhesiva blanca y envolverlos en paquetes y bolsas de papel antes de arrollarlos a los ríos. A pesar de sus frecuentes cambios de nombre y dirección, los rumores sobre las actividades de Dyer empezaron a extenderse en Bristol, su antigua ciudad natal. Fue declarada demente en 2 ocasiones, aunque en el juicio la fiscalía argumentó con éxito que se trataba de una estratagema para evitar sospechas. No obstante, la familia y los socios de Dyer empezaron a sospechar y a inquietarse por sus acciones, y ella escapó por poco a ser descubierta en varias ocasiones. Durante una investigación, se produjo un gran avance cuando se encontró en el río Támesis un paquete que contenía el cadáver de una niña llamada Helena Fry. El agente Anderson descubrió un nombre y una dirección débilmente escritos en el papel de regalo, lo que les condujo a la casa de Amelia Dyer en Reading. Los detectives la pusieron bajo vigilancia y enviaron un señuelo para concertar una reunión, lo que les permitió detener a Dyer. Dyer confesó los asesinatos, pero en el juicio alegó demencia. La defensa utilizó su retórica religiosa y sus muestras de devoción para argumentar que no era plenamente responsable de sus actos. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas de su comportamiento tortuoso y sus anteriores actos de engaño bajo sospecha,
lo que convenció al jurado para declararla culpable de asesinato. Amelia Dyer fue condenada a muerte y ahorcada en Newgate en junio de 1896 por James Billington. En los años posteriores al caso Dyer se promulgaron varias leyes parlamentarias, como la Ley de Protección de la Vida Infantil y la Ley de la Infancia, para reforzar las normativas de adopción y acogida. Estas leyes obligaban a notificar con prontitud a las autoridades locales cualquier cambio de custodia o fallecimiento de niños menores de 7 años. Las reformas pretendían evitar tragedias similares y garantizar el bienestar de los niños. Alexandra Tobias. La quinta entrada de esta lista es el asesinato de Dylan Lee Edmondson a manos de su madre, Alexandra Tobias. La madre, de 22 años, mató a su hijo el 19 de enero de 2010. Solo un día antes de este escalofriante incidente, Tobias había realizado un test de personalidad en línea que la calificaba bromeando de bipolar y sugería que era difícil de manejar. Sin embargo, nadie podía prever los horribles acontecimientos que se desencadenarían a la mañana siguiente. Mientras estaba absorto jugando en Facebook la mañana del incidente, el bebé de Alexandra, Dylan, sufrió heridas mortales en la cabeza. Operadora, escucha, vamos a conseguir ayuda en el camino. ¿Vale? Llamada, date prisa, solo tiene 14 semanas. Angustiada, llamó a los paramédicos cuando Dylan dejó de respirar. Al principio, dio una explicación falsa, alegando que Dylan se había caído del sofá por la interferencia de un perro. A medida que las autoridades, los médicos y la familia de Tobias profundizaban en el caso, se hizo evidente que Alexandra había engañado e intentado ocultar la horrible verdad. A pesar de su imagen inicial de madre responsable y graduada de secundaria, con aspiraciones universitarias, la verdad reveló un lado más oscuro. Se descubrió que aquel fatídico día, Alexandra, absorta en su sesión de juegos de Facebook, había sacudido trágicamente a su bebé hasta matarlo. Las revelaciones conmocionaron a todos los implicados, y el caso fue llevado ante el juez de circuito, Adrian G. Soud. Tras escuchar numerosos testimonios, el juez Soud dictó una sentencia de 50 años de prisión, destacando la gravedad de las acciones de Alexandra. Subrayó que ella había acabado con la vida de su vulnerable e indefenso hijo, simplemente porque él había interrumpido su sesión de juego en Facebook. Alexandra Tobias se declaró culpable de asesinato en segundo grado, y la noticia de su declaración se difundió rápidamente, atrayendo la atención de populares sitios web y programas de televisión. Sin embargo, en medio de la atención mediática, el padre de Dylan, E.J. Edmondson, expresó su decepción por el hecho de que la atención se desviara de la tragedia hacia aspectos sensacionalistas del caso. Durante estos difíciles momentos, Edmondson se enteró del inmenso sufrimiento que padeció su hijo en sus últimas horas. Alexandra afirmó que sufría depresión posparto. Aún así, expresó su deseo de volver a ser la misma de antes, intentando restar importancia a su terrible acto. Amigos y familiares describieron a Alexandra como una persona alegre que se había enfrentado a dificultades, como la pérdida de su madre y una supuesta violación. Un embarazo inesperado trastocó sus planes universitarios, y su problemática relación con Edmondson se saldó con detenciones por violencia doméstica. Antes de la sentencia, aparecieron pruebas, como declaraciones sobre el caso y cartas manuscritas de Alexandra, que sugerían sus intentos de normalizar su estancia en la cárcel mediante actividades como colorear. Parecía que se aferraba a la creencia de que de algún modo podría superar los cargos que se le imputaban. Las cartas interceptadas presentadas como pruebas revelaban que Alexandra había admitido haber zarandeado al bebé y haberle golpeado la cabeza contra el monitor de su ordenador. En un intento desesperado por eludir su responsabilidad, también intentó culpar a su novio, a la madre de este, e incluso a su perro. Estas impactantes revelaciones dejaron a los allegados de Alexandra en un estado de incredulidad. Su hermana, Elizabeth, suplicó clemencia en su nombre, presentando fotografías en las que Alexandra aparecía como una madre cariñosa. A pesar de las emotivas súplicas, las abrumadoras pruebas contra ella no podían ignorarse. El caso atrajo más atención cuando los investigadores se dieron cuenta del importante papel que Facebook había desempeñado en la trágica muerte del bebé. Las capturas de pantalla dejaron al descubierto el uso frecuente que Alexandra hacía de las redes sociales, en particular de juegos adictivos como Farmville. El psicólogo Stephen Bloomfield testificó que Alexandra había tomado Xanax sin receta la mañana del incidente. Esta medicación ansiolítica pudo exacerbar sus ya de por sí volátiles cambios de humor, teniendo en cuenta su historial de depresión derivado de su crianza con una madre bipolar y drogadicta. Daniel McKee.
Daniel McKee, un hombre de 21 años de Tehachapi, es la sexta persona en esta lista que causó la muerte de un bebé. En 2017, fue condenado a 25 años de prisión por asesinar al bebé de 4 meses de su novia, llamado Anakin McKee. Daniel McKee fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y agresión, con resultado de muerte de un niño menor de 8 años. Anakin McKee fue declarado muerto el 26 de febrero de 2017 en su casa de Sand Canyon, cerca de Tehachapi. Es importante señalar que, a pesar de compartir el mismo apellido, Daniel McKee no es el padre biológico de Anakin. La autopsia reveló que la muerte de Anakin fue causada por sacudidas violentas, que le provocaron lesiones en el cuello, la columna vertebral y la cabeza. Durante el juicio, se confirmó que estas lesiones eran consistentes con la violencia relacionada con el látigo resultante de las sacudidas. El fiscal, David Wilson, describió el incidente como haciendo hincapié en las graves lesiones infligidas al niño. Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Daniel McKee había considerado la posibilidad de matar a Anakin. El fiscal se refirió a una publicación en Facebook realizada por Daniel McKee mientras Anakin estaba en el hospital, en la que preguntaba si alguien sabía cómo matar a un bebé. Daniel McKee afirmó que su cuenta de Facebook había sido pirateada y negó haber hecho el post, pero esto fue contradicho por el testimonio en el juicio. Aproximadamente un mes después de la publicación en Facebook, Anakin McKee falleció mientras estaba solo en una habitación con Daniel McKee durante unos minutos. En un principio, Daniel McKee dijo que se despertó y vio que Anakin no respiraba. Sin embargo, durante el interrogatorio de los detectives, admitió más tarde haber sacudido y apretado al bebé. Daniel McKee confesó varias veces a los detectives que lo había matado. Según el fiscal, Daniel McKee estaba frustrado y estresado en el momento de la muerte del bebé. Sin embargo, cuidar de Anakin significaba que tenía la responsabilidad de protegerlo y cuidarlo. El fiscal hizo hincapié en que la frustración de Daniel McKee nunca debería haber llevado a la muerte de Anakin y que podría haber evitado esta tragedia simplemente saliendo de la habitación y tomando un descanso. Durante su sentencia, Daniel mostró poca emoción y optó por no hacer declaraciones. El juez le impuso penas concurrentes de 25 años a cadena perpetua y de 15 años a cadena perpetua. El abogado de oficio de Daniel McKee declinó hacer comentarios tras la sentencia. La familia de Anakin estaba presente en la sala del tribunal, pero decidió no hacer ninguna declaración sobre el impacto en la víctima. Se mostraron aliviados de que Daniel McKee rindiera cuentas por la muerte de Anakin y siempre habían buscado justicia para su hijo. Susan Smith. Susan Smith es la séptima asesina de bebés de esta lista. Fue condenada por asesinar a sus 2 hijos. Este trágico suceso ocurrió en un pequeño pueblo de Carolina del Sur. Susan Smith, una mujer aparentemente corriente, afirmó haber sufrido una pérdida desgarradora, el asesinato de sus 2 hijos pequeños. Al principio, la comunidad se sorprendió de que un crimen tan violento pudiera ocurrir entre ellos. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la terrible experiencia, la policía empezó a descubrir incoherencias en el relato de Susan Smith, lo que levantó sospechas y acabó convirtiéndola en la principal sospechosa. Al cabo de varios días, Susan Smith confesó el atroz crimen que había cometido, dejando a la nación consternada. Antes del trágico suceso, Susan Smith parecía llevar una vida normal. El único incidente significativo en su pasado fue el suicidio de su padre cuando ella tenía 8 años. Conoció a su futuro esposo, David Smith, a los 19 años y tuvieron 2 hijos, Michael y Alex. Sus amigos, vecinos y familiares consideraban a Susan una persona conocida y apreciada. Nadie podía prever que iba a cometer un acto tan horrible. El 25 de octubre, Susan Smith afirmó que conducía por la autopista 49 cuando un hombre se abalanzó sobre su coche en un semáforo en rojo. Describió al secuestrador como un varón negro de entre 20 y 30 años. Afirmó que el hombre la apuntó con una pistola y la obligó a conducir. Habían recorrido una distancia corta antes de que el hombre le ordenara detenerse en medio de la carretera. Susan le suplicó que liberara a sus hijos, que seguían en el asiento trasero, pero sus súplicas fueron en vano. La ciudad de Union movilizó a miles de voluntarios para buscar a los niños desaparecidos en más de 800 kilómetros cuadrados. A pesar de la atención nacional, no había señales de los niños ni del presunto secuestrador. Durante la investigación, la policía y los fiscales fueron descubriendo inconsistencias en la historia del secuestro de Susan Smith. Varias preguntas sin respuesta suscitaron dudas sobre su versión. No se había denunciado ningún delito en la zona aquella noche,
lo que suscitaba dudas sobre el motivo de la huida del presunto sospechoso. Además, la descripción que Susan hizo del secuestrador carecía de rasgos distintivos, por lo que no resultaba útil. La policía recurrió a la ayuda de personas como Mark Klass y Jane Boylan para que colaboraran en la investigación, pero Susan rechazó su ayuda. Las crecientes discrepancias hicieron que la policía sospechara cada vez más de la inocencia de Susan, lo que les llevó a llamarla para interrogarla y a registrar su casa en busca de pruebas. No superó la prueba del detector de mentiras, y los vecinos proporcionaron información sobre un hombre con el que había estado saliendo. Una carta de ese hombre expresando su reticencia a asumir la responsabilidad de una familia ya formada alimentó aún más las sospechas. Bajo un intenso interrogatorio, Susan se derrumbó y confesó el crimen al cabo de 9 días. Reveló la ubicación de los cadáveres y los buzos los recuperaron del lago John D. Long. Susan Smith fue detenida y acusada de 2 cargos de asesinato. Durante el juicio, la acusación, encabezada por el fiscal Thomas Pope, intentó condenar a Susan Smith con todo el peso de la ley, llegando a solicitar la pena de muerte en un momento dado. Sin embargo, el jurado deliberó durante 2 horas y media y se decidió en contra de la pena de muerte. La consideraron inapropiada para alguien a quien percibían como una persona realmente perturbada. El abogado defensor de Susan argumentó que ya había sufrido bastante e instó al jurado a mostrar indulgencia, pero su petición cayó en saco roto. La confesión de Susan se saldó con una condena a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 30 años. Laura Castle. La octava entrada en esta lista es Laura Castle. Laura Castle, una mujer de Barrow, Cumbria, fue declarada culpable del asesinato de un bebé de 13 meses llamado Leyland James Corkill, al que pretendía adoptar. En enero de 2021, Laura admitió haber zarandeado al bebé tras sentirse abrumada por su llanto. Sin embargo, su marido, Scott Castle, fue absuelto de causar o permitir la muerte del niño. El juicio se celebró en el Tribunal de la Corona de Preston, donde Laura Castle, de 38 años, también fue declarada culpable de un cargo de crueldad infantil. Leyland James fue acogido por el Consejo del Condado de Cumbria 2 días después de su nacimiento, el 21 de diciembre de 2019. Fue colocado con los Castillos en agosto de 2020. Durante el juicio, las pruebas indicaron la creciente frustración y resentimiento de Laura Castle hacia el bebé. Aunque los servicios sociales eran conscientes de que la pareja tenía dificultades para establecer un vínculo afectivo con el niño, no había preocupaciones inmediatas por su seguridad, ya que no se observaron signos visibles de maltrato. Sin embargo, la situación dio un giro trágico el 6 de enero de 2021, cuando Laura Castle llamó a los servicios de emergencia para informar de que Leyland James estaba inconsciente y respiraba de forma anormal tras caerse del sofá. Leyland James fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil Alder Hey de Liverpool, pero sucumbió a sus heridas al día siguiente. Los profesionales médicos del hospital empezaron a sospechar de la versión de los hechos de Laura Castle, lo que dio lugar a nuevas investigaciones. Más tarde, se descubrió que se había empleado una fuerza brutal para causar lesiones cerebrales mortales, compatibles con un traumatismo cráneoencefálico abusivo o con el síndrome del bebé sacudido. Los patólogos identificaron múltiples hematomas y marcas en la cara, la cabeza y el cuerpo de Leyland James, que indicaban un patrón de maltrato físico. Durante el juicio, Laura Castle admitió haber cometido homicidio involuntario, pero afirmó que no tenía intención de matar al niño. Declaró que había perdido el control de sus emociones debido al llanto constante del niño y que lo zarandeó en un intento de silenciarlo. Sin embargo, los patólogos subrayaron que las lesiones sufridas por Leyland James eran consistentes con un golpe deliberado y contundente contra una superficie dura. Los vecinos declararon que oían con frecuencia los gritos de Laura Castle, y lo que sonaba como si abofetearan a un niño. La madre de acogida, que había cuidado de Leyland James durante sus primeros 8 meses de vida, lo describió como un niño feliz y contento al que le gustaba jugar con sus juguetes y que le cogieran en brazos. Tras 2 semanas y media de juicio, el jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir su veredicto. Laura Castle fue declarada culpable de asesinato y crueldad infantil, mientras que Scott Castle fue absuelto de todos los cargos. El director ejecutivo del Consejo para las Personas, John Redman, describió el caso como verdaderamente estremecedor, expresando su profundo pesar por el hecho de que la adopción no hubiera proporcionado un entorno seguro y afectuoso a Leyland James. La madre biológica del niño también expresó su desolación, afirmando que su hijo le había sido arrebatado para garantizar su seguridad.
solo para sufrir abusos a manos de su futura madre adoptiva. Laura Castle fue condenada a cadena perpetua con una pena mínima de 18 años. El juez calificó sus actos de egoístas e hizo hincapié en que la tragedia podría haberse evitado si se hubiera puesto fin a la adopción, cuando quedó claro que Laura Castle tenía dificultades para establecer un vínculo con el niño. El tribunal reconoció la gravedad de sus actos violentos, que provocaron la pérdida de una vida inocente. Jadiah Carter. El noveno asesino de bebés de esta lista es Jadiah Carter. Fue condenado por asesinar a Desire Hughes. El desgarrador incidente tuvo lugar en West Toledo el 27 de abril de 2022. Desire Hughes, de 7 meses, perdió la vida cuando Jadiah Carter disparó contra el coche que conducía su padre, Jeremiah Hughes. Un año después, Carter fue sentenciado. Jadiah Carter pasará el resto de su vida en prisión sin libertad condicional. Esa arma de fuego no te protegió, te convirtió en un asesino de bebés. Durante el proceso judicial, la juez Lindsay Navarre pronunció una contundente declaración en la que subrayó que la posesión de un arma de fuego por parte de Carter no le ofrecía protección ni seguridad. Por el contrario, lo transformó en un asesino que acabó con la vida de un bebé inocente. Según su familia, a Desire se le privó de experimentar sus primeras palabras, sus primeros pasos y la alegría de celebrar su primer cumpleaños. El tiroteo tuvo su origen en un incidente de furia al volante, al que Carter respondió disparando imprudentemente contra el coche. Este acto fue descrito como indiscriminado y carente de racionalidad. El abogado defensor de Carter argumentó que no era un alborotador habitual e insistió en que el incidente había sido un error. Hicieron hincapié en que Carter no buscaba problemas ni se dedicaba a disparar desde el coche. Tras la sentencia, la familia de Desire expresó una mezcla de emociones. Aunque creían que se había hecho justicia, también reconocían que eso no les devolvería a su querida niña. La tía de Desire, Jamie Turner, habló con cariño de la pequeña, recordando momentos en los que mostraba su carácter enérgico y dulce. La familia se sintió aún más afectada por las declaraciones del alcalde de Toledo, Wade Kapsukiewicz, quien en un principio sugirió que el tiroteo estaba relacionado con las drogas y las bandas. La familia consideró injusta esta insinuación y estimó que arrojaba injustamente dudas sobre el padre de Desire y tergiversaba las circunstancias que rodearon la tragedia. Tras el incidente, la familia Hughes tuvo que enfrentarse a muchos problemas. En lugar de recibir el apoyo de la comunidad, se enfrentaron al miedo y al juicio. La comunidad creía erróneamente que la implicación del padre de Desire en actividades delictivas le convertía en objetivo del tiroteo. Turner subrayó que el incidente no tenía ninguna relación con las bandas o las drogas, lo que pone de relieve la importancia de reconocer que este tipo de tragedias pueden afectar a cualquiera, independientemente de sus antecedentes. Aunque la familia encuentra consuelo en la sentencia y cree que se ha hecho justicia, cree que el vacío dejado por la ausencia de Desire nunca se llenará. Tras la sentencia de Carter, se buscó una respuesta de la oficina del alcalde en relación con los comentarios anteriores de Kapsukiewicz sobre la relación del tiroteo con las bandas, pero la oficina declinó hacer comentarios. Leon Matthias. La última entrada en esta lista es Leon Matthias. Leon Matthias, un padre de 34 años de Barnsley, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo de 9 semanas, Hunter. El juez describió la violencia infligida por Matthias como grotesca y la pérdida de los estribos como verdaderamente horripilante. El fatídico día de noviembre de 2018, Matthias sacudió violentamente a su hijo mientras le daba un baño, causándole graves lesiones cerebrales. Hunter fue trasladado de inmediato al hospital de Barnsley, en estado crítico, y posteriormente trasladado al Hospital Infantil de Sheffield, donde falleció trágicamente 3 días después. Durante el juicio, se reveló que Matthias no había mostrado ningún remordimiento ni emoción, lo que agravaba aún más la gravedad de sus actos. Su falta de empatía fue evidente para el tribunal, que lo declaró culpable de asesinato el 30 de enero de 2021, a pesar de que negó haber zarandeado a su hijo. Los exámenes médicos confirmaron que Hunter sufrió graves lesiones cerebrales y oculares, contusiones en el cuero cabelludo y fracturas en las piernas. La sentencia se dictó en el Tribunal de la Corona de Sheffield, donde la juez Lambert impuso una pena mínima de 16 años de prisión. La jueza hizo hincapié en la dificultad de comprender las acciones de Matthias y en la horripilante ruptura de la confianza entre un padre y un hijo. La juez expresó su preocupación por el hecho de que Matthias se hubiera dado prioridad a sí mismo sobre la vida de su hijo,
incluso cuando los profesionales médicos luchaban por salvar a Hunter. Los familiares presentes en la sala reaccionaron emocionados a la sentencia, proclamando la inocencia de Matías y su inquebrantable apoyo a él. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio, incluida una angustiosa llamada al 999, dejaron claro que Matías había actuado con violencia hacia su hijo y no había hecho ningún esfuerzo inmediato por socorrerle. En su defensa, el abogado de Matías, Peter Griffiths Casey, argumentó que el incidente no era propio de su cliente y que solo duró unos segundos. Destacó la desgarradora llamada al 999, que demostraba los intentos iniciales de Matías por ayudar a su hijo. El señor Griffiths solicitó una pena mínima significativamente inferior a los 15 años sugeridos en las directrices para la imposición de penas. La juez Lambert reconoció que Matías no había tenido intención de matar a su hijo y que había actuado movido por la frustración y la irritación. Sin embargo, señaló que había faltado a la verdad sobre los hechos que provocaron las lesiones de Hunter, mostrando una actitud egocéntrica incluso ante el estado crítico de su hijo. El juez concluyó que Matías había quebrantado la preciada relación de confianza entre padre e hijo, causando un daño irreparable debido a sus actos. Leon Matías era un mentiroso y un asesino de bebés, y nadie discutirá que él y otros asesinos de bebés de esta lista recibieron su merecido en los tribunales. Si te ha gustado este video, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver más videos que denuncian crímenes atroces.